Ahora sí, no dando más preámbulo al día de hoy, que sé que es una videoconferencia que les va a encantar, doy la bienvenida al doctor Oscar David Aguirre. Doctor, muy buenas noches. Germán, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Le damos un saludo grato a todos los participantes de este diplomado, dándoles la bienvenida a este módulo que hemos tratado de preparar para todos ustedes con mucho cuidado y esperando que sea de gran ayuda. Vamos a dar inicio entonces. Hoy empezamos manejo del dolor agudo y perioperatorio. Esta es una situación clave para todos los que nos dedicamos al cuidado de la salud. Es, si se quiere, el síntoma que con mayor frecuencia motiva a las personas a hacer sus consultas, tanto a nivel de consulta externa como urgencias y también en los servicios de hospitalización. De tal suerte que el manejo del dolor agudo va a involucrar cualquier tipo de desempeño clínico que tenga un profesional en la salud. Pero bien, no es solamente en la actualidad cuando necesitamos manejar de forma correcta el dolor agudo, sino que ha sido histórico esa importancia que ha tenido el dolor agudo en el manejo o en el ejercicio de los profesionales de la salud. De allí que Galeno empleara con cierta frecuencia esta sentencia que para nosotros es orientadora de nuestro ejercicio. Divinum est sedare dolorem. Es divino, viene de algún lugar mágico la capacidad para aminorar, para aliviar el dolor. Somos conscientes, los profesionales que nos dedicamos al cuidado de la salud, que no siempre es posible quitar por completo el dolor, pero al menos sí es posible aliviar. De esta manera, entonces, les doy la bienvenida para este módulo que esperamos que sea de gran utilidad para nosotros. Lo primero que queremos hacer al hablarles del dolor agudo es hacer una aproximación a su definición. Como se han dado cuenta a lo largo de este diplomado, intentar definir cualquier concepto en dolor es complejo y casi siempre están marcados en un espectro. Si bien hay condiciones en medicina y en atención de la salud que son muy concretas, en todo lo que tiene que ver con el dolor, esas definiciones suelen ser mucho más ambiguas, mucho más dispersas. Vamos a tratar entonces de aproximarnos un poquito a lo que nos va a involucrar en esta sesión, que es el dolor agudo, diciendo unos aspectos muy concretos. Primero, el dolor agudo es una condición que se sucede de forma reciente. Como vieron o como han venido viendo a lo largo de estos módulos, el dolor crónico implica una progresión en el tiempo mucho más larga. El dolor agudo es una condición que sucede en un corto periodo de tiempo, es mucho más reciente. Ustedes encontrarán en la literatura científica varios plazos en los cuales puede suceder ese dolor agudo, que vamos a definir de forma general como que el dolor agudo sucede en un episodio de más o menos 3 meses o 12 semanas, escriben algunos. Y para otros puede ocupar espacios hasta de 6 meses, teniendo presente que la principal rango de tiempo en el cual hablamos de dolor agudo es el rango de 30 días, de un mes, de 4 semanas. Pero para lo que vamos a hablar en este día vamos a tener el concepto de 3 meses o 12 semanas. Segunda característica importante, grande del dolor agudo, es una condición que se sucede de forma limitada. Cuando el dolor agudo excede los límites de tiempo que mencionamos hace un rato y que ya no está asociado con una causa clara, empezamos a tener el concepto de dolor crónico o de otro tipo de condiciones en salud. De tal suerte entonces que la segunda característica importante que vamos a tener en consideración en el dolor agudo es que sea características limitadas. Y tercero, muy importante, es la relación causal identificable y temporal. Como bien sabemos, los que nos dedicamos al cuidado de la salud, no siempre es fácil establecer una relación causal. De hecho, mucho de lo que hacemos en investigación en salud, mucho de lo que tratamos de vislumbrar en la medicina basada en la evidencia, busca establecer esas relaciones causales. Sin embargo, en un ejercicio clínico diario, de cada instante de nuestro desempeño como profesionales de la salud, podemos intentar hacer esa aproximación causal y en el dolor agudo
esto es muy importante. Hay que tratar de establecer una relación causal que sea identificable, que busquemos hacerla objetivizable y que tenga una relación temporal con el dolor agudo. No que aparezca primero el dolor y luego la posible causa que atribuyamos, sino que sea una relación temporal que nos permita interpretar que efectivamente esa causa es la que está generando el dolor agudo. Muy bien, tópicos grandes, ustedes ya lo han visto en el material que tienen, podcast y en los videos. El dolor agudo es la causa más frecuente de consulta en cualquiera de los tres escenarios. Les vamos a hablar en esta sesión de los tres escenarios principales en donde nos vamos a enfrentar al manejo del dolor agudo. El primer escenario es la consulta externa, el segundo escenario, quizás el más importante, la urgencia, y el tercero, la hospitalización. En esos tres escenarios debemos estar preparados para enfrentarnos con el dolor agudo, y en esos tres escenarios, si se quiere, el dolor agudo es la consulta más frecuente. Como han visto también, en los servicios de urgencias, entre el 70 y el 80% de las consultas suelen estar asociadas a una condición que implique un dolor agudo. Y en los últimos 20 años, especialmente en los últimos 10, ha habido un interés creciente por el manejo del dolor agudo, por todas las implicaciones que tiene. Si bien en esos escenarios en los que les mencionaba hace un momento, hay unos en los que hay síntomas mucho más preponderantes que el dolor, como es el caso de los servicios de urgencias, en donde hay condiciones que amenazan la vida de un paciente y que hacen que el dolor agudo ocupe un segundo, un tercero o inclusive un cuarto lugar en prioridades para el manejo de los profesionales en la salud. La verdad es que con el advenimiento de estas estrategias de socialización del conocimiento y la universalización de los conceptos en salud, el interés por el manejo del dolor agudo se ha incrementado, y es evidente cómo los profesionales de la salud cada vez más lo enfocan y lo manejan de una mejor manera. Muy bien, punto grande, importante que vamos a mencionar a lo largo de esta sesión y que ustedes ya han revisado. Razones por las cuales es importante manejar el dolor agudo. Primero, el inadecuado manejo del dolor agudo es una causa muy importante de aparición de dolor crónico. Recuerden, como también ya han revisado, que el dolor crónico no es solamente un síntoma, sino que es una condición patológica propia, que tiene un enfoque fisiopatológico propio y que suele cursar con algo que es muy serio para nosotros los profesionales de la salud, y es la condición crónica de la entidad. Es decir, en muchas ocasiones tendrá manejo, pero la condición se cronificará y acompañará a los pacientes durante mucho tiempo. De tal suerte que al pensar el dolor agudo como un condicionante del dolor crónico, estamos teniendo la puerta abierta para detener para siempre una condición patológica que de otra forma aquejaría a un paciente durante toda su vida. Muy bien, ¿lo han visto en el módulo también? ¿Lo han visto en el módulo también? Simplemente queremos hacerles énfasis en dos condiciones muy propias del dolor crónico que nosotros, como profesionales de la salud, al tanto el manejo del dolor agudo, podemos controlar. Primero, en esta gráfica observamos la estimulación nociceptiva que genera cualquier condición de dolor por fisiopatología, como lo hemos aprendido, pero aquí en el gráfico ponemos que sea persistente. Cuando esa estimulación nociceptiva es persistente, generamos una condición que se llama sensibilización. La sensibilización, como ya también han visto, es un fenómeno sumamente complejo, pero nosotros tenemos acceso a esa condición de sensibilización al hacer un manejo del dolor. Aquí ponemos qué sucede cuando ese manejo es inadecuado. Pues resulta que esa sensibilización permanece, y ciertas circunstancias normales para una persona, como son la generación de presión, de tacto, de movimientos, pueden generar síntomas persistentes inadecuados, como son, por ejemplo, la alodinia
O estímulos dolorosos que esperamos que generen dolor, pero no en una gran intensidad, pueden llevar también a fenómenos como la hiperalgesia. Estos dos son síntomas cardinales del dolor crónico, que como vemos en el gráfico inferior, cuando hacemos un tratamiento adecuado al dolor, podemos bloquear el camino que está llevando a esos dos síntomas y evitar que los pacientes experimenten este tipo de situaciones. Bien, esas son las condiciones generales. Nos queda pues muy claro por qué es tan importante el manejo del dolor. El manejo del dolor agudo, como ustedes ven, también se enfoca en los hospitales libres de dolor, lo veíamos también en el material previo, y ese dolor agudo es el primer componente de esos hospitales libres de dolor. Hasta aquí les diría, invitémonos unos a otros a generar atención en salud libre de dolor y ojalá pues procurar contribuir para que tengamos hospitales libres de dolor con este primer punto que les acabamos de mencionar, que es la generación de conciencia. Primer punto importante, generación de conciencia frente al manejo del dolor agudo. Vamos en este segundo componente de esta sesión a hablar de la importancia que tiene la evaluación correcta del paciente con dolor. Antes de empezar, cosas fundamentales para todos los que trabajamos en salud. Introducir el quinto signo vital en la evaluación de nuestros pacientes. De manera general, no solamente los que se quejan de dolor, porque vamos a ver a lo largo de esta sesión cómo muchos pacientes, consultando por otro motivo, tienen presente un dolor que no cuantificamos de la forma adecuada. A manera de resumen, vamos a decir que cuando nos aproximemos a la evaluación de un paciente con dolor, debemos siempre tener presente estos 5 puntos que tenemos en pantalla. Primero, los signos vitales. Los signos vitales han sido utilizados desde, desde épocas muy antiguas, desde nuestra historia de la medicina, como aquellos estandartes que orientan al médico de forma general en el manejo de la condición del paciente. Los signos vitales, como veremos más adelante, se alteran en pacientes con dolor y pueden generar condiciones, inclusive, que atenten contra la propia vida del paciente. Y allí encontraremos noción importante pues, de lo que está sucediendo. Segundo punto, lo mencionábamos al inicio, el quinto signo vital, la escala visual análoga. ¿Cómo vamos a cuantificar la cantidad de dolor? Es muy importante. En la actualidad todavía hay cierto grado de cuestionamiento frente a la utilización de la escala visual análoga como una adecuada medida de la cuantificación del dolor. ¿Qué tenemos para decir a este respecto? Muy importante, es la herramienta que tenemos y bien utilizada nos da grandes posibilidades de manejar bien el dolor. Tenemos la escala visual análoga, la escala numérica análoga, que son herramientas de muy sencilla utilización que podemos aplicar con nuestros pacientes y en caso de tener niños o en caso de tener personas con dificultades cognitivas o de la interacción, podemos emplear también las escalas de caritas. Muy bien. Tercer componente fundamental al momento de evaluar un paciente con dolor es la introducción del concepto del dolor con reposo y con la actividad. Con cierta frecuencia preguntamos a nuestros pacientes cómo se sienten, qué intensidad tienen del dolor, pero no lo asociamos con la forma en que ellos sienten ese dolor, si lo presentan en reposo o si lo representan en movimiento. Y eso es muy importante, en especial cuando vamos a adelantar procesos de rehabilitación en los cuales las personas necesitan reiniciar sus actividades normales y necesitamos evaluar si nuestras estrategias analgésicas están siendo efectivas para que ellos puedan alcanzar esa rehabilitación. A este punto le daremos también importancia más adelante, pero por lo pronto que lo tengamos claro. Vamos a definir escala visual análoga en reposo y escala visual análoga con la actividad o con movimientos. Ahorita lo veremos en detalle con un ejercicio. Cuarto punto. ¿Qué situaciones alivian el dolor?
también es importante. ¿Qué situaciones lo alivian? ¿Qué situaciones lo empeoran? Pero específicamente debemos recordar, como estamos en un enfoque de alivio del dolor, ¿qué situaciones lo alivian? Hay dolores que se alivian con el reposo, pero hay dolores que se empeoran con el reposo. Con cierta frecuencia pensamos que simplemente dejar a un paciente quieto le va a aliviar su dolor, pero no siempre es así. Hay dolores que se alivian con caminar, con hacer ejercicio, con hacer estiramientos, en fin, es importante que lo tengamos claro. Y finalmente, un enfoque desde, primero, las reacciones adversas a los medicamentos que el paciente haya empleado o que nosotros pretendamos emplear con los pacientes. Y segundo, qué tipo de medicamentos los pacientes han empleado. Esto lo olvidamos con cierta frecuencia y nos puede dar muchas herramientas. Por ejemplo, un paciente que venga utilizando de forma crónica la pregabalina, la gabapentina, y que no tenga respuesta de su dolor, puede orientarnos hacia dónde está sucediendo ese dolor, hacia qué condicionantes tiene y hacia qué otro tipo de medicamentos podemos emplear. De igual forma, alguien que venga de forma crónica usando acetaminofén o usando algún tipo de opiáceo leve, como puede ser la codeína o la hidrocodona, puede orientarnos a la forma en que debemos introducir unos nuevos medicamentos o inclusive otro tipo de terapias. Repasemos entonces 5 puntos claves en el examen de un paciente con dolor: signos vitales, escala visual análoga o escala numérica análoga, presencia de dolor con el reposo y la actividad, situaciones que alivien el dolor y reacciones adversas y empleo de otro tipo de medicamentos. Aquí tenemos entonces un resumen de cómo podemos evaluar el dolor en los pacientes. Tenemos el gráfico de la escala visual análoga. Cuando hablamos, cuando le preguntamos al paciente sin mostrar la escala, hablamos de la escala numérica análoga y cómo cada número se relaciona con un estado desde leve, moderado y severo del dolor. De igual forma asociamos en la parte inferior las caritas que nos permiten eh, obtener información de pacientes con alteraciones cognitivas, alteraciones en la comunicación y con los niños. Muy bien, objetivo grande. Ustedes vieron en el documento, tenemos varios objetivos en el manejo del dolor, pero el objetivo grande de nosotros, concreto, lograr que el paciente con dolor agudo obtenga un adecuado control del dolor, pero medido. Ah, sí, señor, usted tiene un adecuado control del dolor, pero ¿cuánto tiene de escala visual análoga? Ese es el punto. Debe ser menor de 4 sobre 10. O sea, pacientes 1 sobre 10, 2 sobre 10, 3 sobre 10 serán pacientes con un adecuado control del dolor agudo y de ahí para arriba deberemos emplear estrategias para controlarlo. Ese es el objetivo de lo que vamos a hacer en este instante. Como el manejo del dolor agudo, al igual que todas las condiciones propias del dolor, tiene tantos matices, hemos seleccionado unos principios generales que van a orientar a cualquier profesional en el correcto en la correcta conducción terapéutica a un paciente con dolor agudo. Antes de empezar esos principios generales, vamos a hacer un planteamiento desde las consideraciones generales del ser médico. Principios generales del manejo del dolor agudo. Primero, muy importante, una condición que debe ser fundamental, son las razones éticas. Nosotros somos profesionales de la salud a quienes nos interesa el bienestar de nuestros pacientes. Primer punto fundamental, nos debe interesar, nos debe importar ese dolor que el paciente está experimentando y debemos tratar de hacer un ejercicio consciente para aliviarlos. Segundo, a los pacientes hay que tratarlos de forma individual. Y si bien hay unas características propias de cada dolor, es fundamental que nosotros recordemos que a cada paciente le duele como a cada paciente le duele. Y por eso debemos preguntarle específicamente. Y no decir simplemente, es que esto no es tan doloroso, es que el resto de pacientes no se quejan tanto. No, vamos a darle importancia a cada uno de nuestros pacientes y vamos a tratar de tratarlos de forma individual. Tercer condicionante general, hay otros medicamentos que se emplean en algunas condiciones. Cuando un paciente tiene dolor, pues vamos a tratar de ser muy ordenados y saber que el dolor se trata con analgésicos. Un ejemplo grande de esos medicamentos que se usan con cierta frecuencia para conducir los pacientes con dolor agudo son, por ejemplo, los sedantes, en especial las benzodiazepinas. Vamos a recordar, muy importante,
vamos a tratar de manejar a nuestros pacientes con dolor con analgésicos o con terapeutas o con terapias no farmacológicas, pero que alivien el dolor. Terapias no farmacológicas dispuestas para el alivio del dolor. Ahorita las veremos. Principio número 1, fundamental, y le hemos puesto el número 1 porque es el número 1. Principio número 1, analgesia multimodal. Fundamental, que nos acostumbremos a que el dolor se maneja con diferentes estrategias. En algún momento, en algunos libros, para la sesión de hoy revisábamos esos tópicos, en algún momento algunos libros mencionaban que era muy importante manejar un solo medicamento y que tratáramos de emplear un solo medicamento para disminuir las reacciones adversas. Pues resulta que con el estudio tan profundo que se ha hecho del dolor nos hemos dado cuenta que el dolor, al ser multifacético, de igual forma necesita una estrategia múltiple para poder ser tratado. Se ha demostrado que la analgesia multimodal, o sea, empleando diferentes medicamentos, disminuye los efectos secundarios de cada uno de los medicamentos, optimiza la analgesia. Que un ejemplo muy frecuente y de gran uso en la analgesia multimodal es la mezcla de narcóticos con antiinflamatorios no esteroideos y especialmente con acetaminofén. Veremos en un instante esas mezclas que son tan fundamentales para nuestro manejo, que de hecho ya vienen de forma comercial. La analgesia multimodal implica unir medicamentos que tengan diferentes mecanismos de acción. Podría uno pensar, usar varios medicamentos porque es multimodal, pero que tengan el mismo mecanismo de acción. No, eso no es analgesia multimodal y no se recomienda asociar medicamentos de la misma clase. ¿Cuáles son los que con mayor frecuencia se utilizan? Los AINES. Con mucha frecuencia en algunas prescripciones uno ve AINES de diferente tipo y opiáceos de diferente tipo. El concepto de analgesia multimodal implica usar medicamentos de diferente clase. Segundo principio fundamental, administrar por horario. Mucho cuidado, porque se ha conocido la prescripción según dolor. La prescripción según dolor en dolor agudo debe empezar a replantearse. Es diferente el manejo del dolor agudo con dosis de rescate, como lo veremos en un instante, pero el manejo del dolor, de acuerdo a que el paciente le duele, permite que aparezcan episodios de dolor no controlado que pueden hacer mucho más difícil el manejo subsecuente. De igual forma, es muy importante que nosotros recordemos que ese manejo por horario depende de la vida media de cada uno de los medicamentos que empleemos y no es de forma general que enviemos analgésicos cada 12 o cada 8 horas, sino que dependiendo del medicamento que hayamos elegido y de su vida media, esa frecuencia de administración podrá ser en el orden de 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas, 12 horas, 24 horas o inclusive 48 horas, como veremos en un instante. Pero depende de cada uno de los medicamentos. Tercer principio, los analgésicos se deben titular. ¿Qué significa que debemos titular los analgésicos? Habíamos mencionado hace un instante que cada paciente tiene un dolor independiente. Cada paciente siente de una forma diferente. ¿Y de qué depende eso? De su constructo cognitivo, de sus mecanismos personales de defensa, de su nutrición, de la concentración plasmática de ciertas sustancias como la albúmina, otras proteínas, de la función hepática, la función renal. Como cada paciente es único, es muy importante que al momento de iniciar los medicamentos lo tengamos en cuenta e iniciemos una titulación de la dosis adecuada con la cual podemos controlar el dolor en un paciente. Eso no significa darlo según dolor como veíamos ahorita. Entonces, si le duele le damos, no. Es ajustar la dosis de acuerdo a los requerimientos. Y esas titulaciones suelen darse en cortos periodos de tiempo. Como vieron también en el módulo y como hablaremos acá un poco, esas titulaciones suelen darse en el rango de minutos con el profesional de la salud a la cabecera de su paciente, evidenciando claramente qué tanto le debe subir la dosis de un medicamento o cuál es la dosis adecuada para cada uno de ellos. Cuarto principio fundamental, hay que emplear dosis de rescate. Por bien calculado que nos quede la dosis de un medicamento, siempre pueden suceder cosas, un movimiento, la tos, alguna otra condición que nos haga que el paciente presente un dolor
no controlado en los rangos entre cada una de las dosis de los medicamentos, de tal suerte que siempre se deben prescribir dosis de rescates, o al menos procurar prescribir ese tipo de dosis de rescates. En la experiencia, cuando empezamos a hacer ajustes muy finos de la medicación de nuestros pacientes en el contexto hospitalario especialmente, vemos que se reduce los requerimientos de dosis de rescate, pero no se eliminan. Por eso es muy importante siempre tener en mente, cuando hacemos una prescripción, considerar las dosis de rescate. Y el valor es muy concreto. También con los estudiantes en el contexto de nuestros hospitales, hacemos esta pregunta con frecuencia: ¿cuánto es la dosis de rescate? Y siempre hay una o dos situaciones en las que hay confusión. Y no solamente en los estudiantes, sino también en algunos profesionales. Ese dato debe quedar hoy muy claro. Para todos los que estamos conectados, muy claro. La dosis de rescate es el 50% de la dosis que se está administrando. Hay ocasiones en las que por la presentación del medicamento que elegimos, no es posible dar ese 50% exactamente, pero debemos tenerlo en consideración para los ajustes posteriores. En el gráfico estamos mostrando el ejemplo de cómo ajustar un medicamento analgésico que estamos dando en gotas. Estamos dando 10 gotas 4 veces al día. Y aquí vemos un ejemplo de un paciente que requirió 2 dosis de rescate. Noten que son 5 gotas, o sea, la mitad, el 50% de la dosis plena que estaba recibiendo por horario. ¿Y por qué es tan importante el ajuste de las dosis de rescate siempre que hacemos la prescripción? Porque como vemos acá, al finalizar el día, 24 horas, hacemos la cuenta general, decimos, ese paciente por prescripción recibió 40 gotas, más 10 gotas, 5 y 5, recibió en 24 horas 50 gotas. Dividido en 4 dosis, que son las que le podemos dar a lo largo del día, porque las dosis se dan cada 6 horas, tenemos 12.5 gotas. Noten cómo 12.5 es el ajuste final que necesita nuestro paciente. Podríamos decir, pero 2.5 gotas de diferencia en cada horario no es nada, pero esas 2.5 gotas hacen la diferencia en el control del paciente al día siguiente y probablemente nos van a ayudar a controlar de mucha mejor forma el dolor agudo de esta situación. Quinto principio, muy importante, el ascensor analgésico. También hemos tenido claro cómo la Organización Mundial de la Salud emitió una herramienta muy útil para el manejo de los medicamentos en las condiciones de dolor de nuestros pacientes. Recuerden que el objetivo fundamental que tenía la Organización Mundial de la Salud al emitir esta herramienta era el manejo de los pacientes con dolor crónico. Sin embargo, ha sido tan útil que lo hemos podido generalizar a otros contextos. Pero en el contexto del dolor agudo es muy importante que recordemos que, como debemos tratar el dolor de forma apropiada y pronto, vamos a emplear el concepto de ascensor analgésico. Es decir, de acuerdo a la intensidad del dolor que representen nuestros pacientes, vamos a ir al medicamento más alto que sea capaz de controlarnos esa intensidad del dolor. Y luego, cuando el dolor esté controlado, bajarnos escalón por escalón hasta el medicamento que necesitemos. Entonces, ¿qué significa el ascensor analgésico en el manejo del dolor agudo? Que vamos a ir al medicamento que actúe sobre el dolor específico de acuerdo a la intensidad y luego nos vamos a bajar por la escalera hasta que prescribamos a nuestro paciente con el mínimo medicamento que controle sus síntomas de forma adecuada. Recordemos, eso significa que tenga una escala numérica análoga o una escala visual análoga menor de 4/10. Sexto principio, fármacos en urgencias. Con este terminamos. Estos son los principios generales que vamos a aplicar y que vamos a aplicar en contados instantes en unos pacientes reales que les hemos traído. Fármacos en urgencias significa que debemos emplear medicamentos que actúen de forma rápida en un contexto urgente. El dolor agudo es una condición casi incapacitante para las personas que la están viviendo y es susceptible de manejo con prontitud. No debemos olvidarlo.
El paciente estaba sintiendo un dolor intenso que espera ser aliviado pronto. Entonces debemos emplear medicamentos que sean capaces de lograr ese objetivo de manejo urgente. Primer punto para que el fármaco lo logre, que tenga un inicio y un pico de acción rápido. Segundo, que tenga un efecto fiable. Tercero, muy importante, este punto, los que lo están viendo, este tercer punto es fundamental, la administración intravenosa es la elección en el manejo del paciente con dolor agudo. Casi que pregunta de examen. Así consideremos la vía intramuscular, la vía subcutánea y otras vías de administración. En el manejo del dolor agudo, la vía intravenosa es la número 1. Y también el cuarto punto de esas características de los medicamentos que vamos a emplear en urgencias es la duración corta del medicamento o también que tenga un tiempo de duración media, pero que nos permita a nosotros hacer cambios agudos hasta que logremos encontrar la dosis exacta que necesita un paciente. Porque como vimos hace un momento, en la fase inicial deberemos hacer muchos ajustes hasta que encontremos la dosis perfecta que se ajuste a nuestro paciente. Si no tenemos la vía venosa, la vía oral es una opción, ¿sí? Es una opción después de la vía venosa en ciertos contextos en los que la intensidad del dolor no es tan alta. Como les mencionaba hace un momentico, pilas con la vía intramuscular y pilas con la vía subcutánea, en especial la vía subcutánea porque puede ser algo errática, es decir, no fiable. No cumpliría el segundo principio. Muy bien. Acabamos de hablar de los principios generales para el manejo del dolor agudo, pero no podemos quedarnos diciendo que todos los medicamentos son perfectos. La recomendación grande es, cada vez que vayas a hacer la prescripción de un medicamento, al lado del medicamento haz una lista de los posibles efectos secundarios, efectos adversos, efectos colaterales que ese medicamento vaya a presentar. Así te sepas solamente una reacción adversa, así te sepas solo un efecto colateral. Con el tiempo, a medida que vamos haciendo prescripciones y prescripciones, si tomamos el hábito de hacer ese pequeño ejercicio de escribir a un lado del medicamento sus efectos secundarios, vamos a ir aumentando nuestro conocimiento de ellos. Y también a este respecto es importante evaluar los pacientes, seguirlos para saber qué tipo de efectos secundarios o qué tipo de efectos colaterales están presentando. De forma general, hoy tenemos grande acetaminofén, AINES, opiáceos débiles y opiáceos fuertes. Mientras que me escuchas, vas a hacer una lista en tu pensamiento o si tienes un cuaderno a la mano de los efectos secundarios de cada uno de esos medicamentos. Va a ser de gran utilidad. Basta con que nos aprendamos 3 de cada uno. Sin embargo, yo deberé decirles hoy los más importantes asociados con el uso de los opiáceos. Los opiáceos. Porque vamos a emplear medicamentos opiáceos y hoy veremos que hay uno muy importante que deberemos emplear y saber manejar muy bien. Entonces, desde la cabeza hasta los pies, efectos secundarios de los opiáceos, especialmente de la morfina. Mucha atención, desde la cabeza hasta los pies. Y te vas a imaginar a tu paciente desde la cabeza a los pies y lo vas a repasar. Cosas puntuales. Primero, sedación, náuseas, vómito, prurito, depresión respiratoria, constipación o estreñimiento y retención urinaria. 7 trucos para tener fijos en la punta del dedo antes de hacer una prescripción, antes de que empecemos a escribir en la fórmula médica morfina, hidromorfona, hidrocodona, oxicodona. Vamos a recordar 7 cosas, desde la cabeza hasta los pies. Ya te las dije, recuérdalas. 7 cosas puntuales que debes pensar en tus pacientes para tener en consideración antes de iniciar un medicamento opiáceo. El primero es muy importante, sedación. De la cabeza a los pies, el primero que te mencionamos hace un momento fue sedación. En sedación hay que buscar cualquier escala que quieras, cualquiera, para mirar la sedación. La sedación es compleja, entonces vas a elegir cualquier escala. Esta es una escala muy sencilla, es una escala que se ha generalizado para el manejo de la sedación por médicos no especialistas. Es una escala sencilla que va de 0 a 3 y que tiene 4 estados
muy fáciles de conducir. Lo ideal es que que todos mantengamos nuestros pacientes en estados de sedación 0 o 1, como ven en la pantalla. Pero ocasionalmente podemos tener pacientes en una sedación estado 2, a los cuales, como mencionábamos hace un momento, si empleamos los medicamentos correctos, de corta duración o de media duración, predecibles, podemos en un lapso de tiempo asociado al cuidado del paciente esperar que estos estados de sedación se desaparezcan. Idealmente no es bueno llevar pacientes a sedación estado 3, pero también habrá que decirlo, puede suceder en algún momento, debemos estar preparados para manejarlos, especialmente con la suplencia de oxígeno y el manejo pues, de la vía aérea. Muy bien, podemos elegir cualquier escala, esta es una de todas, es bueno que la tengamos presente, si de pronto es difícil recordarla, podemos tenerla impresa o podemos tenerla en el celular, en el dispositivo móvil que nos permita estar evaluando a nuestros pacientes. Así como le evaluamos en la escala visual análoga, también debemos evaluar el estado de sedación cuando iniciamos un medicamento que genere efectos de sedación como son los opiáceos. Bien, en el documento les presentamos 11 escenarios puntuales, frecuentes para el manejo del dolor agudo y para esta sesión elegimos el manejo del dolor perioperatorio para hacer algunos ajustes finos que no se harán en otros módulos y que pueden llegar a ser muy útiles para ustedes. Primer punto grande del manejo del dolor perioperatorio, tiene varios escenarios en los cuales podemos intervenir. Hay un escenario que lo podemos intervenir desde el concepto prequirúrgico, otro durante la realización de la anestesia y la cirugía, otro en el postquirúrgico inmediato y otro muy importante que descuidamos con cierta frecuencia todos los profesionales de la salud son los cuidados en casa. Hay varias cosas fundamentales que deben hacerse sobre un paciente que está en casa que si no se hacen de forma adecuada pueden estropear un manejo extraordinario que se haya hecho en los otros contextos. Muy bien, las características propias del dolor perioperatorio quizás son una de las características únicas que tiene el dolor perioperatorio y es que es predecible, es completamente predecible. Nosotros sabemos lo que le va a pasar a un paciente antes de que reciba su intervención quirúrgica. Ese saber lo que le va a pasar a un paciente durante una intervención quirúrgica está asociado con una aparición reciente y probablemente limitada duración, como es el acto quirúrgico. Muy importante, lo vamos a marcar aquí, muy importante, no cumple la función útil de alarma. Hasta este momento habíamos hablado que el dolor agudo solía estar asociado con una causa, o sea que siempre se le debe buscar una condición que lo explique, pero en el caso del dolor perioperatorio ya el dolor no cumple una función útil de alarma porque sabemos muy bien qué es lo que lo está generando. De tal suerte que debemos es procurar tratarlo para evitar la aparición de un dolor crónico. El dolor agudo perioperatorio sí que está asociado con la aparición de dolor crónico persistente y dolor crónico como entidad nosológica propia. Principio número 1 del manejo del dolor agudo, vamos a hacer gran énfasis en él. Principio número 1, ¿se acuerdan de él? Manejo multimodal. Pues en dolor agudo perioperatorio tenemos muchas cosas que hacer. Y es bueno que todos las conozcamos. Escúchenme, es muy importante que todos las conozcamos. No te sientas excluido porque no la manejas, porque no la haces. No, porque lo importante no es solamente hacerlo, sino saber lo que se debe hacer. Entonces, dentro de esta lista que les hemos traído, hay cosas que muchos de ustedes e inclusive de nosotros no realizarán. Eso no es lo importante. Lo importante no es hacerlo, sino saber qué se debe hacer y buscar quien lo haga. Primer componente grande de la analgesia, perdón, del manejo multimodal del dolor agudo perioperatorio, la analgesia preventiva. Un concepto clave basado en lo que les acabé de mencionar, de saber lo que le va a pasar a un paciente. 2. Realización de bloqueos de campo. 3.
realización de bloqueos regionales es diferente. Hacer un bloqueo de campo alrededor de la zona quirúrgica, hacer un bloqueo regional sobre nervios específicos que conducen la sensibilidad del territorio afectado por la cirugía. Cuarto, práctica de anestesias conductivas en el trans y posoperatorio. Quizás para muchos de ustedes el término conductivo genere algún grado de confusión. Vamos a dejarlo muy claro sin mucho detalle. Vamos a dejarlo claro. ¿Qué es una anestesia conductiva? Las que se practican en el neuroeje, específicamente las que afectan o las que involucran la conducción nerviosa central de la médula, bien sea con técnicas peridurales o subaracnoideas. Las veremos en un mayor detalle ahorita. Bien, quinto punto, los fármacos sistémicos. Muy importante los fármacos sistémicos. Uno a veces trivializa el empleo del acetaminofén, el ibuprofeno, el diclofenaco, el naproxeno. Y resulta que estos medicamentos tienen efectos sistémicos. Todo el cuerpo recibe los efectos de la administración de cualquiera de estos medicamentos. Y nosotros debemos conocerlos y tener claro cómo influyen sobre cada una de estas condiciones. Y no sale, por supuesto, de este principio el dolor agudo perioperatorio. Finalmente, en el sexto punto de las cosas que elegimos son los métodos no farmacológicos. Supremamente importantes. El más sencillo de todos se los quiero contar ya, para que no lo olviden. Métodos no farmacológicos. El primero, número 1, manejo perioperatorio, manejo multimodal, método no farmacológico. Punto. El hielo. Muy importante en los pacientes en el posoperatorio, aplicarles hielo alrededor de la herida quirúrgica, alrededor de la condición quirúrgica, siempre y cuando no se contraindiquen por otras condiciones. Hay métodos como la fisioterapia, la aplicación de corriente eléctrica y otras herramientas que son métodos no farmacológicos fundamentales en el manejo del paciente con dolor agudo perioperatorio. Concepto número 1, la analgesia preventiva, se los había anunciado desde el principio, aquí la tengo en un mayor detalle. El concepto de analgesia preventiva es fundamental. Hay que evitar que estas vías del dolor se activen. Hay que evitar que ese estímulo que sabemos que va a llegar, esa incisión sobre la piel, ese trauma sobre ese hueso, esa lesión sobre esa víscera, llegue idealmente a los receptores. Y se puede hacer, hay cosas que podemos hacer para que llegue a estos receptores, pero también que llegue a la médula y que llegue a nivel central. Y eso se fundamenta principalmente en los medicamentos que administramos de forma sistémica. Los AINES, el paracetamol o acetaminofén, los gabapentinoides y los mismos opiáceos nos ayudan muchísimo a que esto suceda. Entonces, actividades concretas que podemos hacer alrededor de la analgesia preventiva, infiltración preincisional de la herida quirúrgica, colocación de anestesia conductiva, que lo mencionábamos hace un momento, especialmente los catéteres peridurales, y la realización de bloqueos regionales. Los bloqueos regionales están en el momento histórico de mayor utilidad en los contextos perioperatorios. Están en el momento de mayor utilidad. Vamos a ver cómo con mucha frecuencia se emplean bloqueos regionales para el manejo del dolor agudo perioperatorio. Vuelvo y repito, no se trata de que todos lo sepamos hacer, pero sí que tengamos claro que existen y que los pacientes se pueden beneficiar de ellos. La analgesia preventiva, todo es muy útil, pero tiene algunas condiciones que pueden limitarla, el tiempo con el manejo de los actos quirúrgicos, algunos pacientes que puedan presentar reacciones adversas o que puedan no desear ser sometidos a este tipo de estrategias, algunos anestesiólogos o algunos médicos que por algún motivo no deseen emplearla. Hay dos conceptos fundamentales en esa sensibilización central que les mencionábamos hace un momentico en el manejo de la analgesia preventiva, y es la sensibilización central. Hay dos conceptos que encontraremos en la literatura que todos manejamos. Uno se llama analgesia preventiva, otro se llama analgesia anticipada.
La analgesia anticipada es antes de que sucedan los eventos traumáticos propios de la cirugía, y la analgesia preventiva antes de que aparezca el dolor. No olvidar esto, mencionábamos los bloqueos de campo hace un momentico, decir grande a este respecto que todos los pacientes son candidatos a recibir bloqueos de campo y que los bloqueos regionales están en gran uso gracias al advenimiento de la ecografía para la identificación de plexos nerviosos. Antes era muy complejo, solamente algunos lograban tener acceso a la realización adecuada de los bloqueos regionales, pero ahorita con el uso de la ecografía cada vez más tenemos acceso a este tipo de técnicas. Muy bien, terminamos entonces hablando de las estrategias neuroaxiales. Aquí vemos pues el ejemplo de una estrategia neuroaxial que se llama la analgesia peridural, en la cual administramos sustancias analgésicas en el espacio peridural y con eso procuramos disminuir la conducción nerviosa que va a entrar a la médula a partir de la periferia de la zona traumatizada. Y un concepto que también vamos a ver mucho, que de hecho ya se está empleando, pero que con más fuerza lo vamos a empezar a ver, es el concepto PCA, que significa Patient Control Analgesia, que es la analgesia controlada por los pacientes. Entonces, estos son dispositivos electrónicos que le permiten a cada uno de los pacientes administrarse las sustancias analgésicas de acuerdo a sus propios requerimientos. Muy bien, hay ocasiones en las que al administrar opiáceos en el neuroeje, o sea, neuroconductivos, podemos tener efectos indeseables y peligrosos. Recomendación grande, que los que estén al frente de estos manejos sean especialistas para que puedan controlarlos. Sin embargo, todos los profesionales de la salud que estamos involucrados debemos estar familiarizados con las técnicas para poder controlar esos efectos indeseables y peligrosos. No olvidar que si en alguna condición se hace fundamental el concepto del dolor dinámico e incidental, es precisamente en el manejo del dolor postoperatorio, porque allí es donde los pacientes pueden, en el momento de la rehabilitación, necesitar un mejor manejo del dolor asociado a sus movimientos. Todo lo que hemos hablado hasta aquí, con el objetivo fundamental de que nuestros pacientes estén bien, se sientan confortables, tranquilos. Nos queda entonces alguna pregunta que ustedes tengan, alguna consideración que deseen hacer. Bueno, doctor, por acá, doctor Oscar, por acá veo unas preguntas que ya habían planteado algunos participantes. Creo que era en el aspecto 5, si no estoy mal, cuando empezaron a hacer estas preguntas. Si aplica para morfina y tramadol en gotas, cuando hablábamos de los porcentajes o las gotas, cuando usted habló de 13, 12 gotas, ¿recuerda de pronto la presentación o que ellos planteen mejor la pregunta? Está muy bien, yo creo que alcanzo a entender la pregunta nos la realiza bueno, Paola, muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que alcanzo a entender la pregunta que estás haciendo, si no, de todas formas la replanteas. ¿Aplica para morfina y tramadol en gotas? Sí, muy importante. Dos medicamentos fundamentales. Ustedes saben que hay algunas guías que ya están pasando al tramadol a la segunda línea de manejo en el dolor agudo. Sin embargo, el tramadol sigue estando presente para el manejo del dolor y podemos elegirlo. Yo diría que lo fundamental es que tú te sientas cómodo con el manejo del tramadol, que lo conozcas, que sepas cuáles son sus reacciones adversas, pero aplica para el tramadol y aplica para la morfina. El tema con la morfina del dolor agudo en gotas es que solemos emplearla de forma intravenosa. La morfina en gotas suele emplearse con mayor frecuencia en el contexto de un paciente con dolor crónico, pero aplica, sí que aplica. Muy bien. Segunda pregunta de SOAT. Si fuera 12.5 gotas, ¿puedo llevarlo a 13 gotas? Perfecto, sí que se puede. Es importante que tengamos claro qué medicamento estamos empleando. El ejemplo más grande del manejo de las gotas en el contexto del dolor agudo es el tramadol. Es muy frecuente, con mucha frecuencia en el posoperatorio de la cirugía convencional. El opiáceo que se elige en el contexto del manejo multimodal del dolor agudo es el tramadol. Entonces, las gotas de tramadol es fundamental. Muy bien. ¿Qué tenemos a ese respecto? Recordar cosas grandes. El tramadol podemos usarlo de 1 a 2 miligramos por kilo, de forma general.
Y las gotas suelen traer, cada gota, esta pregunta es importante, también la hacemos con cierta frecuencia con los estudiantes, las gotas pueden traer, pues, pueden venir diferente, pero lo más frecuente es que traigan 2.5 miligramos de medicamento activo por cada gota. De tal suerte que si tú, a una dosis de un paciente promedio, que puede estar entre 60, 70, 80 kilos, le cambias 0.5 gotas, poniendo 13 gotas, de 2.5 miligramos, la dosis final sobre el paciente va a estar en el rango convencional de los miligramos por kilo que ese paciente necesitaría. De tal suerte que la decisión de colocarle 13 gotas es una decisión acertada. Iván Sánchez nos pregunta, ¿y si se ajustan también las dosis de rescate y si dividen dos cuando se modifica? Espera, ayúdame con eso. Yo le ayudo, doctor, claro que sí. El participante Iván Sánchez nos pregunta, ¿y si se ajustan también las dosis de rescate y se dividen dos cuando se modifican las dosis diarias al ser ajustadas? No sé si entiende bien la pregunta o podemos decirle que la plantee nuevamente. Creo que era sobre una presentación que usted estaba haciendo en esos momentos. Pero el participante nos dice, el participante SOA nos dice que con esas 13 gotas el rescate sería de 7. No. Tú mantienes la dosis de rescate que habías planteado y ajustas las dosis por horarios con ese valor. Y lo que esperarías es que con ese valor el paciente esté mucho más estable y no necesite la cantidad de dosis de rescate que empleó el primer día. Doctor, Estebanía nos pregunta, ¿en los pacientes con falla renal o hepática aplica igual el concepto de dosis de rescate? Por ejemplo, ajustada TFG en caso de tal falla renal. Excelente pregunta. Estábamos esperando hablar de la insuficiencia renal crónica, estábamos esperando hablar de la enfermedad hepática. Son condiciones fundamentales. Ay, la tercera, casi lo olvido, la desnutrición. Condicionantes fundamentales para el metabolismo de los medicamentos son la enfermedad renal, la enfermedad hepática y la concentración de albúmina plasmática, porque de todas ellas va a depender las dosis de medicamentos que empleamos. Entonces, uno de los principios nos dice, titulemos los medicamentos que vamos a emplear. Cuando nosotros titulamos los medicamentos, estamos dándole al paciente lo que él necesita, ajustado a lo que él necesita. El ejemplo que poníamos en el módulo, con el empleo de la morfina intravenosa, empleaba dosis subsiguientes de 2 miligramos cada una hasta ajustar la dosis. Como esas dosis se van ajustando para tener un control del dolor, esperamos que ese control del dolor sea el propio de cada paciente. Y ese 50% de la dosis de rescate aplica para ese paciente particular, con su función hepática, con su función renal y con su concentración de albúmina y con sus características adicionales fisiológicas que condicionan el movimiento farmacológico. De tal suerte que el concepto general aplica para cualquiera de estos pacientes. Ahora bien, al final del documento les poníamos un puntico interesante y es cuando un paciente tiene una enfermedad renal claramente descrita, una enfermedad hepática, vale la pena considerar el empleo de medicamentos como la hidromorfona, que evitan que evitan metabolismos propios en el hígado y eliminaciones propias en el riñón, que en este tipo de pacientes serán claves para evitar que nos progresen los eventos adversos como la sedación o la depresión respiratoria. Perfecto, muchas gracias, doctor. El participante Javier Octavio Molina nos pregunta si la analgesia multimodal se refiere exclusivamente a fármacos que actúan por mecanismos y se administran por vías diferentes o incluye estrategias no farmacológicas. Excelente, gracias por preguntar estrategias no farmacológicas, porque no pudimos hacer énfasis en todas las herramientas que hemos empleado en este módulo para hablar de estrategias no farmacológicas. Fundamental, tienes toda la razón, implica las estrategias no farmacológicas también, otro tipo de medicamentos, y las estrategias no farmacológicas son muy importantes. Nada menos hoy, estaba con una paciente muy compleja todo el fin de semana, le hemos hecho muchísimas cosas, le pusimos un catéter perineural, pusimos administración de anestésicos locales en tiempo continuo y no lográbamos controlar el dolor y al final un empujoncito nos lo dio la colocación de hielo alrededor del sitio quirúrgico, un tema óseo muy difícil de manejar y el empujoncito final nos lo dio el hielo. Con mucha frecuencia vemos como el grupo de fisioterapeutas es clave en el manejo del dolor, o sea, todo el tema de fisioterapia,
movimientos musculares, fundamental ese concepto en las estrategias multimodal. Muchas gracias. Estefanía nos pregunta cuál es la importancia o utilidad del uso de esteroides endovenosos asociado a otros analgésicos en el contexto de dolor agudo. Excelente, también muy buena pregunta. Los esteroides. Ustedes van a ver que con mucha frecuencia los que manejamos los programas de dolor agudo en los hospitales empleamos esteroides. Los esteroides tienen cabida desde varios puntos de vista. Cuando empleamos opiáceos, los esteroides son muy útiles en el control de la náusea y el vómito asociada al opiáceo y nos permite emplear dosis un poco más altas sin generar ese tipo de síntomas. Dos, el poder antiinflamatorio propio del esteroide ayuda muchísimo en las condiciones que son propias de condiciones asociadas a la producción de prostaglandinas y de factores inflamatorios, interleuquina 6 y factores de necrosis tumoral y demás. Y tercero, es un excelente adyuvante de los medicamentos que empleamos, tanto sean AINES como acetaminofén o inclusive dipirona. En esta sesión hablamos poco de la dipirona, pero en nuestro contexto es muy importante y a veces el efecto antiinflamatorio propio de un AINES convencional como el diclofenaco se disminuye un poco con el empleo de la dipirona, siendo ya muy potente y muy buen analgésico. Entonces, el esteroide es de gran utilidad para nosotros, bien ajustado, eligiendo el paciente correcto, evitando pacientes con alteraciones en el metabolismo de la glucosa y demás. Es un gran medicamento que nos ayuda mucho en el manejo del dolor. Excelente, doctor. Muchas gracias. Estefanía nos pregunta, perdón, Manuel Orlando Gil, ya había dicho la de Estefanía. ¿Qué opina usted, doctor, de la analgesia preoperatoria con acetaminofén más pregabalina? Muy bien. Ha tenido este tema del uso de la pregabalina tres temas grandes, Manuel Orlando, tres temas grandes. Pregabalina, carbamazepina y gabapentina. En muchos contextos quirúrgicos empleados. Actualmente, estudios recientes, un poco más en desuso, cada vez más. No podemos decir que aún se usen plenamente, tampoco podemos decir que no se usen o que se usen de forma general. Lo que vamos a decir es que hay que tratar de ajustarlo a las condiciones quirúrgicas que hayan demostrado tener un grave beneficio. Una de las condiciones quirúrgicas más estudiadas en el uso de este tipo de medicamentos ha sido los reemplazos articulares. Por ejemplo, el reemplazo de rodilla. En el reemplazo de rodilla se emplearon gran cantidad de medicamentos en los ensayos clínicos y muchos demostraron utilidad y disminución de la presencia de dolor crónico persistente y de dolor crónico como condición patológica. ¿Son útiles? Sí, en ciertos pacientes. Detallito clave para uno elegir iniciar un medicamento de estos antes de una cirugía es la presencia de dolor preoperatorio. Por eso cambiamos el concepto de dolor posoperatorio a dolor perioperatorio. Entonces, analgesia preoperatoria, como dices bien en la pregunta, con acetaminofén pregabalina, útil, sí, cuando el paciente presenta dolor agudo preoperatorio. Creo que con eso queda clara la duda que tiene el participante, Manuel Orlando. Por acá hay una pregunta del participante Héctor Giovanni sobre manejo del dolor oncológico, pero creo que va para otra más adelante, que vamos a ver dolor oncológico en otra videoconferencia, por eso seguiré con la pregunta del participante Santiago José. La analgesia preventiva puede prevenir la aparición del dolor del miembro fantasma cuando hay imputación, teniendo quizás el mismo principio para prevenir dolor crónico o no. Qué buena pregunta. Está, mejor dicho, están muy buenas las preguntas que están haciendo. Esta también es un tema crítico. Como concepto, ayuda a disminuir ese riesgo. Sí, la anestesia, la analgesia preventiva. Recuerden que la analgesia preventiva es un concepto general. No es la administración de un medicamento analgésico, sino un concepto general de administración de técnicas analgésicas que prevengan la aparición del dolor. Entonces, útil, sobremanera útil, las técnicas regionales que bloquean directamente los nervios periféricos
y las técnicas neuroaxiales que bloquean la conducción al sistema nervioso central. De igual forma, el empleo de medicamentos adyuvantes como la pregabalina, la gabapentina o la carbamazepina. Pero fundamental, en el miembro fantasma hay muchas condiciones. Cuando nos volteamos al miembro fantasma como condición nosológica, ese miembro fantasma tiene muchas condiciones. Hay condiciones propias del paciente, hay condiciones propias del trauma, hay condiciones propias de la enfermedad intrínseca, bien sea vascular, bien sea endocrina, bien sea metabólica, que hace que pacientes que reciben técnicas preventivas presenten miembro fantasma. Es decir, no basta solo con emplear una técnica preventiva para que el miembro fantasma no aparezca. Es usar técnicas preventivas y anticipadas es muy útil en el miembro fantasma, pero necesitamos también sumarle otras herramientas, porque como condición nosólica es muy compleja y necesita la intervención en varias áreas. Participantes, son las 8:01 de la noche, por eso vamos a resolver una última pregunta. Sé que van a quedar algunas dudas aquí en la videoconferencia, pero para eso los invito a que tienen el foro de apoyo en la plataforma virtual, donde estaremos también direccionando estas preguntas a los tutores expertos y darán respuesta en el menor tiempo posible. Por acá hay una pregunta a la participante Laura Vanessa Valencia. Buenas noches. ¿Qué pasa con un paciente que su calificación de dolor en la EVA no se correlaciona con la misma intensidad de dolor en la escala de expresiones faciales y ya está con analgesia multimodal previamente? Muy bien, Laura Vanessa. Esto también obedece a un ejercicio real, ¿cierto? En el que tú te enfrentas a, a lo que dicen los pacientes. Todos los días lo vemos. Hay pacientes que encontramos que le preguntamos, ¿cuál es su escala visual análoga, su escala numérica análoga? 10, me está doliendo intensamente. Y tú le miras la cara y está tranquilo, está sereno, está llevando su vida de la mejor forma posible. Vamos a usar los principios a ver si nos funcionan para resolver esta pregunta. Esta pregunta es frecuente, es muy frecuente, de hecho, entre el grupo de enfermería, entre el grupo de profesionales que no manejan el programa de dolor agudo en los hospitales, es frecuente. Entonces vamos a tratar de dilucidar basado en los principios que acabamos de mencionar. Primero, el dolor es individual. A cada paciente le duele de una forma diferente. Dos, titular los medicamentos que empleamos con un paciente. Tercero, medir de alguna forma las intervenciones que estamos haciendo. Vamos a intentar juntar las tres. Hay que creerle al paciente. El paciente nos dice está con 10 de dolor, pero su manera de representarlo no se correlaciona con eso. ¿Qué tenemos? Titular medicamentos. Tenemos analgesia multimodal previamente. Recordemos que la analgesia multimodal no termina con la implementación de estrategias que actúen de diferentes formas. Entonces podemos tener AINES, podemos tener dipirona, podemos tener acetaminofén, podemos tener opiáceos, pero podemos también tener infiltraciones de campo, pero podemos tener bloqueos regionales, pero podemos tener adyuvantes, pero podemos tener lidocaína endovenosa, pero podemos tener sulfato de magnesio. Todavía tenemos herramientas que podemos emplear. ¿Qué consideramos importante? Titular los medicamentos hasta que el paciente nos dé un adecuado control del dolor, sin olvidar un segundo punto que les mencionaba también en la conferencia, el contexto psicológico propio del paciente. ¿Qué le hace falta a ese paciente contarnos? ¿Quién le hace falta a ese paciente que lo acompañe? ¿Qué le hace falta a ese paciente que de pronto lo tenga molesto? A manera personal, con mucha frecuencia en nuestro servicio de dolor agudo, veo pacientes que presentan esta circunstancia y entonces les hacemos una entrevista un poquito más profunda alrededor de su estado anímico, de cómo se está sintiendo y encontramos problemas, por ejemplo, con los aseguradores. Es que yo ya llevo una semana y no me han hecho nada y entonces y venga y fui y traje. Bueno, dos, es que mi esposa, es que mi esposo, es que no viene, es que venga y tal. Y un montón de circunstancias que van como acompañando ese síntoma que como mencionábamos al principio es tan difícil de concretar solamente en dolor y que suele estar acompañado de otras cosas.
Entonces, quizás aplicando un poco los principios en cada caso particular, teniendo presente lo que decíamos al principio, hay que creerle al paciente, hay que tratar de entender por qué ese paciente está en la condición en la que está, podamos ofrecerle el mejor tratamiento específico para él. Doctor, y para finalizar esta videoconferencia del día de hoy, ya sobre las 8:05 de la noche, ¿puede darnos un tip, una conclusión a esta temática tan importante que vimos el día de hoy? Bueno, para todos los compañeros, por ejemplo, acá está Héctor contándonos un tema sobre el manejo del dolor agudo, Javier Octavio, hay varias personas que quedaron con las preguntas, todas estas preguntas nosotros las vamos a consignar y esta misma semana vamos a darle respuesta más las otras que se les ocurra. Tranquilos que vamos a seguir pues en comunicación, sino que por el tiempo pues ya debemos cerrar la sesión. En el manejo del dolor agudo, a manera de infidencia, durante todo este tiempo que ya llevamos preparándolo, le agradezco mucho al doctor Bernardo la oportunidad tan maravillosa que nos da de compartir con ustedes estas experiencias, en las cuales todos estamos creciendo, ¿no? Entonces, desde que él nos dijo, hemos revisado mucha literatura y he encontrado libros enteros. Al menos tengo 4 libros que solamente tienen dolor agudo. Libros enteros de dolor agudo posoperatorio. Hay demasiado, hay muchísimo, hay muchas cosas por aprender, por estudiar. Primera cosa que les diría yo, mantengamos de primero al paciente. Si nosotros mantenemos firmes en lo que está viviendo el paciente, en su condición, probablemente vamos a realizar actos que nos lleven a manejarlos de la mejor forma posible. Yo les confieso, probablemente aún no sabemos todo lo que particularmente yo, lo que se está escribiendo, dolor agudo. Me hubiera gustado poderles hablar de los 4.750 artículos pertinentes en dolor agudo, no los tengo, pero si nos concentramos en el paciente, en su queja, en su afección, como dicen un profesor que quiero mucho, si recordamos que nosotros también sentimos dolor, probablemente vamos a poder hacer cosas pues para mejorar. Primer punto que les quiero decir, siempre preocúpense por el paciente. Segundo, siempre hay que estudiar, siempre, así sea poquito, y no tengan miedo, así sea un artículo, así sea medio párrafo, con el pasar del tiempo cada vez vas a hacerlo mejor en este tema, hay que seguir estudiando. Así sea acetaminofén, diclofenaco, ibuprofeno, como poner kenacaina, naproxeno y morfina y ya. Y no hablamos de tapentadol, no hablamos de buprenorfina. Así sean esos medicamentos, hay mucho por estudiar. Entonces, primero el paciente. Segundo, trata siempre de estudiar. Y tercero, el ejercicio. Hay que confrontarlo con el paciente, hay que confrontarlo con el hospital, hay que ir a hacer. Y bueno, estaremos pues en contacto para el resto de cosas. Muchas Claro gracias. que sí, doctor. Entonces, excelente reflexión. Ya saben, tener en cuenta el paciente, el dolor del paciente, estudiar y ejercicios están en las recomendaciones finales del doctor Oscar el día de hoy, que voy a sumar a la transmisión al doctor Bernardo para que nos haga la invitación para la próxima videoconferencia y del saludo, ya que se ha vuelto el saludo de cada 8 días, brindarnos el día de hoy con el doctor Bernardo. Gracias, muy amable. Ha sido un placer acompañar al doctor Oscar en esta reunión. Me complace mucho haberlo invitado, porque es una persona con gran experiencia, no solo en esto, sino en muchos otros aspectos de lo que rodea la medicina perioperatoria y lo que rodea la medicina de emergencia. La semana entrante vamos a tener al doctor Jaime Eduardo. Jaime Andrés Orozco. El doctor Jaime Andrés Orozco, médico especialista con una maestría, con una diplomatura muy importante en dolor en la España, y vamos a hablar del manejo del dolor crónico. Ya hemos hablado de los principios del manejo del dolor, hemos hablado de la farmacología, hemos hablado de los principios del manejo del dolor agudo. Pasaremos entonces al manejo del dolor crónico para la semana entrante. Muchas gracias por su presencia en esta reunión y seguiremos muy positivamente acompañándolos a ustedes. Ya lo saben, participantes, recuerden, manejo del dolor crónico en la próxima videoconferencia, nuestra próxima cita el lunes 29 de julio. Me sumo a los agradecimientos que ustedes están haciendo en estos momentos en el chat al doctor Oscar David y a nuestro invitado habitual, que es el doctor Bernardo Campo. Muchas gracias por este acompañamiento el día de hoy.
Muchas gracias, participantes. Recuerden, mi nombre es Germán González, líder en coordinación académica de Telesalud, y que los estaré acompañando a las diferentes videoconferencias acá como moderador en este importante diplomado del manejo del dolor. Muchas gracias y les deseo una feliz semana y un feliz resto de, digamos, ya de mes que estamos cumpliendo este mes de julio. Muchas bendiciones a todos y nos estaremos viendo en plataforma, recuerden.